Desde 1991 estoy en los medios, como periodista y locutor, primero en la radio, después en la televisión y también en los medios gráficos y digitales, entrevistando a actores sociales en sus diferentes roles, aprendiendo permanentemente de experiencias ajenas que a la vez son experiencias comunes a todos. Esta es mi mirada, la que quiero compartir con ustedes. Bienvenidos a Enfoques. Bueno, muy bien, estamos con el licenciado Mariano Cosolino, que nos ha venido a visitar a nuestro estudio. Mariano, bienvenido aquí a Enfoques, gracias por estar en nuestro estudio. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Había que venir a conocer las instalaciones. Siempre hemos recurrido a los medios y los comunicadores para consultarte acerca de cómo estamos viviendo la realidad de nuestro país. ¿Cuál es tu mirada hoy en este presente? La verdad que es un presente que viene complejo ya hace un par de años. Obviamente que ha cambiado la dinámica en el país con un perfil mucho más conservador, con un cambio de lógica donde la preferencia de este gobierno está en mantener un superávit o no tener déficit fiscal, lo cual ha contribuido ciertamente a bajar la inflación, y han sido en lo estrictamente económico, las pancartas que tiene este gobierno en relación a lo que ha logrado, que es real, digamos, de equilibrar un poco las cuentas y bajar la inflación. La inflación en sí mismo no era la idea del gobierno, por más que él la iba a atacar, sino que era una consecuencia de ese déficit, porque según decía el propio presidente, que si vos no tenías déficit, ya que la inflación es un fenómeno siempre monetario, como él decía, la inflación iba a caer por sí sola. Después se vio envuelta en una cuestión que es un poco contradictoria con sus mismos procesos, que es que el tipo de cambio, en un formato liberal, estrictamente liberal, debería ser libre. Y lo que terminó pasando es que este gobierno decidió mantener, no sé si mantener el cepo, queriendo mantener el cepo, pero sin inyectarle dólares a los tipos de cambio financieros, no el paralelo, sino el financiero, que es tipo el MEP o el contado con liquidación, para que ese dólar no trepase, no se volviera alto, para que la inflación a su vez sea más baja. Es un formato artificial de hacerlo, porque vos estás incidiendo sobre un mercado, que es el de tipo de cambio, que tiene una oferta y una demanda. Y ahí entró en una contradicción el propio gobierno o el propio presidente contra sus mismas cuestiones, que dicen que el mercado debería ser el que regula todo. No es el caso del dólar. Eso nos sale caro porque perdemos reservas que podrían estar en el Banco Central y se utilizan para mantener un tipo de cambio bajo para que la inflación sea más baja de lo que debiera ser. Pero es la decisión política, económica que ha decidido. En ese formato nos vemos, siempre con equilibrios inestables. Y ahora dentro de poco con la total necesidad de arreglar con el Fondo Monetario, porque cualquier cosa que haga es inviable si no arreglaba con el Fondo Monetario, porque no tiene la capacidad de pago para lo que estaba por pagarse en este año y el año que viene. En el propio DNU hay, digamos, como dicen los abogados por ahí, inconsistencias, ¿no? Porque es como que, se dicen cosas o muy difusas, no hay certeza de plazos ni de montos. Más que contradictorio, el DNU es un habilitante. Se autohabilitó para negociar un acuerdo con el fondo. Sí. Bien, no hay plazo, no hay monto, no hay manera de pago. Hay ideas generales que están en los portales. ¿Técnicamente eso está bien? Una de las discusiones es, según el gobierno, ellos dicen que está bien. O sea, porque recordemos que después de lo que pasó con Macri y con el propio Caputo, allá en el 2018, por ahí, cuando se pidió el mayor préstamo que le dio el FMI a un gobierno en su historia, se lo dio a la Argentina en aquel momento por esos 44.000 millones de dólares. Iban a ser más, iban a ser casi 55, pero después Alberto Fernández decidió no continuar con ese tamaño de préstamo.
Pero de todas maneras, esos 44 mil millones de dólares, que nos duraron bastante poco, fueron el préstamo más oneroso que dio el FMI en su historia. Después, como consecuencia de eso, Guzmán hizo dos cosas. Refinanció en el 22, hizo lo que le llaman un acuerdo de facilidades extendidas, que es básicamente una reprogramación de pago de la deuda. Y por otro lado, envió una ley que decía de que cualquier toma... La ley Guzmán. La ley Guzmán, exactamente. Cualquier toma de préstamos nueva, en dólares, tenía que pasar por un acuerdo de la Cámara de Legisladores, básicamente, diputados y senadores. ¿Qué dice este gobierno? Que este nuevo acuerdo con el fondo no implica una nueva toma de deuda, sino que no dice nada, todavía no está aclarado cómo va a ser, pero ellos dicen que lo que salga de este acuerdo es una refinanciación nueva de ese acuerdo del 2022. Que no va a haber plata, no dólares nuevos, o sea, la deuda se va a mantener igual. Claro. ¿Bien? Entonces, basando en ese argumento, dicen que no tienen la necesidad de pasar por el Congreso y de ahí que se agarran del DNU. Acá, como uno le quisiera ver, hay como una especie de contabilidad creativa que utiliza el gobierno, básicamente en términos contables, si se quiere. ¿Por qué? Porque por un lado quieren refinanciar lo que tienen que pagar, lo que dicen que es una refinanciación a 10 años, que es uno de los plazos más largos que puede dar el Fondo Monetario. ¿Cómo la van a hacer? No se sabe, pero supongo yo que va a ser igual que la que tuvo Guzmán en el 2022. Te prestan plata para que vos... O sea, es como si yo te prestara plata para que vos me pagues a mí lo que me debes. ¿Bien? Me prestás plata para devolvértela. Exactamente. Así se hizo con el Guzmán. Sí. Le iba prestando plata, esa plata vos la agarrabas y al toque me la devolvías con los pagos que tenía y a veces te quedabas con un restito, digamos. Te prestaba un poquito de más por si te hacía falta. Básicamente así fue el acuerdo de Guzmán. Acá le agregan algo más a eso. Se supone que por 4 años y medio vamos a tener esta lógica. Digamos, te presté plata para que me la devuelvas. Se supone, porque no está claro. Dicen que va a ser así. Y a su vez el fondo le devolvería, porque a su vez en este tiempo, de esa plata, en este ida y vuelta, vos me empezaste a pagar parte del capital que me debías, independientemente que yo te estoy refinanciando tus pagos de deuda. O sea, algo me bajaste de la deuda general que yo tenía. En números concretos, si la deuda eran 44 mil millones, ahora la Argentina debe alrededor de 41 mil millones. ¿Bien? ¿Qué dicen que van a hacer? Que le van a devolver esos 3.400 que son más o menos, porque ellos lo hablan en DEG, que es un formato de financiación que tienen, como si fuese una moneda del FMI, valuada en X cantidad de dólares. Esos DEG a precios de hoy son 3.400 millones. Y eso se los devolverían, entre comillas, al gobierno, para que el gobierno le cancele letras al Banco Central. Y de esa manera, esa plata le queda al Banco Central. ¿Qué significa esto? Para que se entienda un poquito mejor. Yo tengo una deuda y agarré y le pedí plata a mi papá. ¿Bien? Arreglé con él las letras, le pedí plata a mi papá, me dio la plata y le di un papelito que dice son letras. Porque básicamente la relación entre el Tesoro y el Banco Central es una relación familiar. Sí, sí. Tienen la misma cabeza arriba, todo lo demás. ¿Qué dice el gobierno? No. Decidí cancelarle el préstamo que le pedí a mi papá. Me fui a un banco. No vamos a hablar de usurero porque me parece que ya es demasiado, pero digo un banco, pedí un préstamo formal en un banco en dólares y agarré esa plata y le cancelé ese papelito que tenía con mi papá que yo lo manejaba como quería. ¿Bien? Entonces pasé a tener una deuda. Obviamente que son todas deudas formales, pero no son las mismas características. No es lo mismo deberle a alguien de la familia que deberle a un... Tampoco debe ser el mismo interés, digamos, ¿no? Todo después se tiene, porque tienen otros formatos las letras estas que tienen el dólar. El FMI no es caro en sí,
pero es oneroso y te pide muchas cosas para que vos le pagues. Esa es la diferencia. No es un prestamista caro, eso sí hay que entenderlo, siempre ha sido un prestamista de los más baratos, pero tiene otras implicancias porque se te mete en tu casa, básicamente. Sí, empieza a decidir cuestiones. Claro, ese es el problema con el fondo. El fondo no es caro, pero sí es un tipo intervencionista, es algo que, o sea, intervencionista en el sentido que se te mete en tu vida, básicamente. Se te sienta del lado tuyo el mostrador, digamos. Exactamente, y te empieza a condicionar. Entonces, pasa a ver esto. A mi entender, sí, es deuda nueva porque cambió a quien se la tengo que pagar. Por más que en el monto total el gobierno no deba más en dólares porque le cancela al Banco Central cosas así, pero obviamente que son distintos los prestamistas en este caso, entonces me parece que debiera pasar por el Congreso independientemente que cambie la forma. Y aunque cambie la forma, también debería haber un cierto acuerdo para darle institucionalidad a las cosas, ¿viste? No, porque si no volvemos a lo mismo, Sí. ya estamos yendo, ¿viste? Jueces de la Corte con DNU, o sea, anulás el Congreso para todo lo que no te importa. No tuvo ni siquiera pasó el presupuesto. Porque una cosa es que vos pases el presupuesto y te lo rechacen y tenga una discusión. Acá ni siquiera tuvimos una discusión parlamentaria del presupuesto. Decidió prorrogar el del año pasado, que ya había sido prorrogado. Entonces, este gobierno pasa a ser un gobierno muy poco institucionalista, independientemente que las cosas que vaya a hacer estén bien o mal, o que los jueces de la Corte sean probos o no, o que este acuerdo esté bien, o lo que vos quieras, pero bueno, la institucionalidad dice que hay cosas que tienen que pasar por la ley. Sí. Y hay excepciones que vos las podés pasar. Estos no son para mí los casos de las excepciones, pero de todas maneras está haciendo esto. Dicho sea eso de paso, bueno, el acuerdo pareciera que va por esa idea. La idea es fondearlo al Banco Central para que sea un poquito más fuerte y quizá en un futuro pueda salir el cepo y demás, pero con que tenga dólares frescos, porque hoy por hoy, por más que haya mejorado la situación macroeconómica y contable del país, independientemente que está apenas saliendo de la recesión y tiene millones de problemas, una pobreza que todavía es inmensa y un montón de otras cuestiones económicas, bueno, la idea es que el Banco Central se quede a la larga después de todo esto con 10.000 millones de dólares más, o sea, serían estos 3.500 más otra plata que iría poniendo el gobierno con su superávit, y para que de esa manera en un futuro, no sabemos cuándo, porque acuérdense que íbamos a salir el cepo en el 23, después en el 24 y después no sé cuándo, así como que ya se van, algunos dicen que se enamoró del cepo, pero no importa. Esa es la lógica que nosotros tendríamos, y obviamente los pagos fuertes le quedarían al próximo gobierno, como han hecho todos los gobiernos anteriores, ¿no? En cualquier línea política, ¿no? Pero bueno, ese es el formato que tenemos hoy. Obviamente que esto tenderá a judicializarse para ver si es constitucional lo que hace, o el Congreso mismo tendrá la posibilidad, que no, insisto, nunca pasó, casi le pasa a Milei hace un poquito con uno de los DNU que hizo de necesidad de urgencia, de ver si el DNU se lo rechazan, porque existe la posibilidad de rechazar un DNU, tiene que rechazarse por ambas cámaras, si una la rechaza y el otro no, el DNU es válido. Nunca pasó en la historia que un DNU fue rechazado, porque lo han hecho bastante complicado para que un DNU se rechace. Puede pasar, pero bueno, la realidad es que el DNU está vigente desde la publicación y el gobierno puede con ese DNU hacer esta refinanciación con el Fondo Monetario. Todavía no se sabe la letra chica. Y creo yo que todavía no está la letra chica, la están discutiendo, porque el fondo sí quiere que el gobierno haga una gran devaluación, sino que la tasa de devaluación sea mucho más alta de la que tiene ahora. O sea, en ese sentido el fondo es más liberal que el propio gobierno. Eso está clarísimo, te lo puedo asegurar, por más que creamos lo contrario. Un poco para explicarle a la gente, porque el famoso crawling peg, ¿no? Sí. La devaluación esta que va haciendo lentamente, porque se va haciendo una devaluación mínima, digamos, mes a mes, ¿no? Exactamente, era de un 2%. Si vos querés mantener lo que se llama el tipo de cambio, porque nosotros tenemos el tipo de cambio nominal, que es lo que nosotros hoy por hoy vemos. El dólar vale 1.081 directo, ¿no? Tipo de cambio oficial 1.081. Pero después lo que uno tiende a ver es cuánto es el tipo de cambio real, o sea, deflactado, sacándole la inflación. Entonces, si vos vas devaluando al 2, pero tu inflación siempre fue 3, 4, 5, ¿bien?
significa que estás apreciando tu moneda en términos reales. Cada vez vale más en frente al dólar. Por más que suba, en términos inflacionarios vale menos, ¿bien? Eso es lo que ha pasado con el dólar en el último año. La devaluación, hizo una devaluación muy fuerte en diciembre, ahí sí se devaluó la moneda, pero toda esa devaluación ya se perdió. En términos reales, ahora tenemos un dólar que vale más frente al dólar que en diciembre de antes de devaluar. Y después, cuando la inflación empezó a bajar por menos del 3%, o sea que se estaba acercando ese 2%, decidió ahora que iba a devaluar al 1%. Entonces siempre está como apreciando la moneda en términos reales, lo cual tiene sus cuestiones. ¿Por qué lo hace? Yo lo entiendo porque le dio prioridad a una consecuencia, o sea, la inflación. La inflación es un problema, sí, es importante bajarlo, pero la vas a bajar igual. Ahora lo que ellos quieren es que se baje más rápido y que no tenga saltos, que podría tener con algunos tipos, ajustando el tipo de cambio de vez en cuando. El Fondo Monetario no está de acuerdo con eso, porque son bastante más liberales. Entonces ellos quieren que el tipo de cambio sea competitivo a su vez. Porque si vos tenés un tipo de cambio que es alto, como nos pasa ahora, que decimos, che, el peso vale en relación al dólar, vale en relación al real, vamos a países extranjeros y nos parece todo barato. Ahora ir a veranear a Villa Gesell es parecido que ir a Cancún. Y vos decís, eso no se condice con el país que tenemos. No porque no lo merezcamos, sino porque está genial poder hacerlo. Sí, pero eso es un país que se está desarrollando, que se está industrializando y en un momento su moneda vale fuerte. Acá está es tan irreal como a lo que estábamos pagando los servicios, por ejemplo, antes, ¿no? Obvio, porque no se actualizaba. Esto pasó en la convertibilidad. Ya no pasó en la convertibilidad. La convertibilidad claro. fue esto. Al principio el 1-1 estaba bien y después se empezó a pasar de que el peso no valía $1. Pero lo seguimos manteniendo artificialmente con deuda y con otros formatos que tuvo en su momento Menem y Cavallo. Pero ¿qué te pasa? Valen menos las exportaciones, valen muy poco las importaciones, entonces siempre vas a tener problemas de balanza comercial. Y si encima dejas que todo el mundo pueda comprar lo que se le antoje en el extranjero, bueno, a la larga vas a tener un problemón. Porque vos no tenés capacidad productiva, no sos eficiente productivamente porque nos ha pasado un montón de cosas en la economía de este país. Entonces vas a generar problemas con las exportaciones del campo, vas a tener problemas con el sector industrial, o sea, vas a tener problemas con todo y no estás dando a través del gobierno fomento para que la industria sea más productiva, la estás dejando ser. El dejando ser es que se van a estrellar. Bueno, ya dijeron que no iban a tomar ninguna medida proteccionista, ¿no? Ni de alentar ninguna producción nacional. Ya lo dijeron y es un mandamiento dentro del manual libertario, ¿no? Claro, pero en un contexto de eso ponele que te lo tomo, Sí. pero al menos dame el tipo de cambio de equilibrio del país. Competitivo. Exactamente. Entonces, que cualquier economía, que no te digo de las desarrolladas, pero las que han mejorado, que están en vías de desarrollo y son productivas y son fuertes, tipo India, Brasil, China y demás, su estrategia es, le damos toda la producción y mantenemos un tipo de cambio competitivo. Y devaluamos cuando haga falta, pero lo mantenemos competitivo. Hacer esto, en general, ya nos pasó en la convertibilidad, que rompimos la economía en ese momento. Hay momentos que vivimos últimamente en nuestro país donde parece que todo va a estallar por el aire, ¿no? Y parece que al final terminan siendo sensaciones, digo. Hoy, ¿en qué momento estamos, digo? Si devaluamos, ¿estalla todo por el aire o no? O si no, devaluamos también. Es que para mí no tiene que ser la alternativa la devaluación entendida como la devaluación del 23. Sino lo que vos bien mencionaste, devaluar una tasa un poquito más alta que la inflación para recuperar el tipo de cambio y andar ajustando el tipo de cambio. Porque las devaluaciones, por más que sean necesarias y son muy violentas, siempre son perjudiciales. Han sido shocks siempre. Claro, los shocks. Hay veces que cuando vos estás muy desfasado tenés que hacerlo, ya está todo mal, como pasó en el 23, dale, la compro esa. Pero después no tenés necesidad. Empezar a toquetear el tipo de cambio mes a mes y anda de a poco. Porque cuando se hacen esos descalabros, la economía se resiente, los precios relativos se complican y bueno, y ahí pasa a ser todo un quilombo.
los que venden ajustan precios por demás, y bueno, pasan todas las cosas que no tienen que pasar. Pero lo que dice el fondo es, no necesariamente hagan una devaluación fuerte, sino mantener un tipo de cambio competitivo. Pero el gobierno quiere, por sobre todas las cosas, se puso como meta la inflación, como una meta casi política en vez de económica, con el hecho de decir, che, vamos a llegar a las elecciones con una inflación menor al 2% mensual y con superávit fiscal. Listo. Hicimos dos grandes cuestiones que hacía siglos que no se hacían, exacto, es cierto, pero bueno, tiene un costo que se podría haber bajado igual la inflación, no al mismo nivel, obviamente. Hay distintos sectores que están pidiendo una devaluación, pero yo me la imagino un poco no tan suave como la que estábamos hablando. ¿Vos cómo lo ves? ¿Y esto lo ves? O sea, que están operando para que haya una devaluación. Obvio, el campo necesita eso, o le sacan las retenciones, o le dan una devaluación, pero el campo en no mucho tiempo va a empezar a presionar muchísimo más fuerte. Y después los industriales, tenés dos tipos de industriales. Unos que exportan, que le pasa lo mismo que acá en el campo, o sea, sobre que es difícil ser un industrial y exportar, por los infinitos quilombos que tuvieron los gobiernos anteriores, ¿bien? Entonces es difícil para ellos exportar. Distinto el campo, que en general es más productivo, tiene otras lógicas, pero al industrial le cuesta un poquito más exportar. Si vos no le mantenés un tipo de cambio medianamente competitivo, se le complica. Y al industrial que no exporta, pero de golpe y porrazo tiene que empezar a competir con ciertas importaciones que vos vas abriendo, también se le complica, porque la importación pasa a ser barata. Esto que yo digo de ir a comprar afuera barato significa que yo puedo importar cosas baratas, básicamente, porque el tipo de cambio está inflado. Entonces, tanto para el que produce para exportar, como que el que produce internamente, pero de golpe ve que hay cosas que empiezan a competir, que se producen fuera del país, y pasan a ser más baratos que sus productos, nada. Como cualquier persona, no está obligado a comprar nacional. No hay que obligar a comprar nacional. Hay que manejar los tipos de cambio y que obviamente el industrial sea más competitivo y que me pueda dar algo en valor es mejor que el de afuera. Pero si de golpe y porrazo, sin que cambie nada, yo hago que lo que se vende afuera es más barato que lo que acá, bueno, como toda persona, va y va a comprar lo más barato. Por su presupuesto que lo den, pero voy a matar a la gallina del huevo de oro, como quien dice, ¿bien? Entonces no vamos a pasar a ser un país que genere divisas. Bien, entonces algún momento va a pasar de que vos mantenés esto así, medio agarrado, agarradito, con alambre, alfileres, sí. ¿bien? Y nada, un sacudón de afuera hace que cambien las condiciones y el Banco Central no tiene la capacidad para mantener esto. ¿Y en qué terminás? Ahí sí, devaluando fuerte. Pasó claro, como siempre. Última medida. Es que no lo podés controlar. Claro. En un momento no tenés la capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, te pasa eso porque no sos fuerte real, sos fuerte artificial, ¿entendés? Ese es el riesgo a lo que se somete este gobierno, básicamente. Otra de las cuestiones, digamos, que nos ha pasado en los últimos tiempos, digamos, con el cambio de gobierno, pero sobre todo con el cambio, digamos, de la política económica, es esto de estar entre dos extremos, ¿no? O el déficit fiscal o el déficit o el superávit, digamos, que tanto pregona el gobierno, pero a costa de eliminar muchas cuestiones que antes eran parecía intocable, como era una cuestión, por ejemplo, los jubilados, por ejemplo, los remedios. O sea, ¿son opuestos estos polos o tiene que ver de acuerdo a lo ideológico qué tipo de país queremos, digamos, ¿no? A mi entender, ¿cómo lo ves? A mi entender, este gobierno tiene un cheque en blanco en ciertas cosas que se termina, tarde o temprano se terminan los cheques en blanco, a causa no de una cuestión ideológica, sino a causa de lo desastroso que han sido los últimos 4 gobiernos, te diría, a nivel nacional. Los últimos 3 han sido muy malos y el cuarto podemos discutir si fue un poco malo, ¿sí? Pero tanto ha sido los quilombos de los últimos 16 años de que ha tenido este gobierno, que la gente, que el pueblo, llamarle como vos quieras, le ha dicho, bueno, haz lo que tengas que hacer
y por más que vos dijiste que la casta es la que le iba a pagar y terminó siendo los jubilados por un lado, los empleados públicos por el otro y lo que fuese, está todo bien, te lo perdonamos. ¿Bien? Me da esa sensación. ¿Tenés que manejar en extremos? No, no hace falta. Podés tener un déficit fiscal un poquito más bajo, porque el problema es lo que hicieron los gobiernos anteriores, gastar y después endeudarte en pesos, hacer un quilombo en el Banco Central, hacer una bola de nieve, una bomba, como decía Milei. En eso tenía toda la razón, en eso no lo voy a discutir que tenía toda la razón, porque se pasaron de mambo, o sea, llegan las elecciones, empezaron a gastar como sea. Entonces, eso no era viable, ¿bien? Pero este extremo es complicado. Bien, se puede manejar de otra manera y insisto que encima no te mantenés en el pregonamiento que vos mismo hiciste. Bueno, esto es un extremo, digamos, se puede decir como un extremo. Sí, sin duda, sí. Porque si vos tenés un tipo que te dice en lo ideológico, ahora, yo voy a destruir el Estado desde adentro, pero sos el presidente, vas a decir, ¿hasta dónde vas? Y vos ves que cada momento que hacen tratan de romper con algo que puede funcionar o no. Hay casos que vos decís, había fondos que andaban bien, había otros fondos que no andaban bien. Bueno, desintegrar los fondos que no andaban bien, no, desintegró todo y así va desintegrando todo. Entonces, con la idea de que el Estado sea lo más mínimo, eso se lo devuelvo a la parte privada y la parte privada de golpe y porrazo pasa a ser productiva y anda todo bien. No funcionó en ningún país no desarrollado, sino que va en vías de desarrollo, que empezó a funcionar así porque el Estado se apartó. La realidad es que el Estado, en todos los países que se desarrollan, está presente. Ahora, ¿qué Estado presente necesitamos? Un Estado un poquito más eficiente, que gaste bien, que gaste en los lugares que corresponda, que no se vaya en burocracia, que no se vaya... Lo que pasa es que parecía sinónimo que el Estado presente era sinónimo de Estado ineficiente, ¿no? Los extremos siempre son malos, o sea... y se parecen encima. Yo siempre digo que los extremos son como un círculo, no como algo largo. Entonces, el extremo a la larga vas a ver que se parecen. A la larga se juntan acá, pero ideológicamente son distintos. Pero las maneras de aplicar las cosas son muy parecidas, con formatos con muy poca institucionalidad, con poca institucionalidad sobre todo, ¿no? Con una idea que... Poco respeto de lo democrático, pero ¿no? para nada. Entonces, la idea es, o sea, obviamente, que no ir a eso, porque después se quejaban de los formatos kirchneristas y demás, y son muy parecidos después. Son muy parecidos. Sí, de hecho a Milei lo acusaron de ser un populista de derecha, digamos, ¿no? Pero tal cual, porque insisto que se parecen en cierta medida. Entonces, ese formato político, la verdad que no está bueno y no lleva a nada. Y ni hablar, ni no quiero entrar en el anarcocapitalismo que profesa, insisto, que a la larga no lo profesa también, porque el dólar es un ejemplo de ello, pero no existe. O sea, como no existe el comunismo, no existe eso. No existe ni un concejal en el mundo que sea anarcocapitalista, imagínate un presidente. Entonces, bueno, nos toca lo que nos toca, pero culpa de lo anterior, insisto, pero bueno, son posiciones medio extremas. Hay que entender que todo lo que estamos viviendo también es consecuencia de algo, y esto no pasa por el análisis político, sino me parece técnico, por eso estamos charlando de este tema, ¿no? Y que se mezcla, se mezcla, por supuesto, la política pero es producto de malas administraciones. Pero más bien, porque todo se mezcla y que nadie nunca, o sea, sí podrán decir lo que quieran, pero es muy difícil que alguien me venga a hablar de política sin hablar de economía, y que nadie me venga a hablar de economía sin hablar de política. En el mundo actual es imposible eso, entonces... Todo está mezclado en esta cuestión. Entonces, si vos manejaste económicamente muy mal las cuestiones en el tiempo, bueno, la gente, los mismos que votaron al kirchnerismo, a quien fuese, son los mismos que ahora votan a Milei en otro lado. ¿Por qué votan los pobres a Milei? Bueno, porque se cansaron de esa parte política, de esa manera de hacer política, y se cansaron de una economía que siempre está estallando por H y por B, que tiene una inflación que cada gobierno la duplicaba. O sea, Cristina, primer gobierno la entregó con 13, después la entregó en el segundo gobierno con 25, Macri la entregó con 50 y Alberto Fernández la entregó con 200. Entonces, todo la venían duplicando y este la cuadruplicó. Bueno, entonces ahora le permiten a alguien hacer cosas que a nadie se le permitían. A nadie le permitieron
bajarle tanto a los jubilados, atacar. Le hicieron un freno solamente con las universidades, que ha sido el único freno que ha tenido, como que parece que el pueblo dice, bueno, hasta las universidades te dejamos, pero bueno, hasta ahí nomás lo han dejado hacer bastante. Pero obviamente esto no puede durar siempre, no puedes hacer eso. No puedes tener sin infraestructura a todo un Estado creyendo de que un puente, que una escuela la tiene que hacer un privado y tener ganancias. Porque si no, si me voy al extremo, no van a existir escuelas rurales, no van a existir caminos rurales porque no son rentables. Pero esa gente necesita esas cosas. Sí. Entonces, las necesidades no son rentables de ninguna forma. Digamos. Obvio, porque él va en contra de que la necesidad de un derecho. No, yo no digo que todo tiene que ir a un derecho, pero bueno, vos tenés que darle a esas personas que si no, no va a tener, porque si no te vas a acostumbrar, como pasa en otros gobiernos o en otros países, que están mejor, pero tienen un nivel de pobreza estructural, no coyuntural. Nosotros tenemos en general toda la historia, nuestra pobreza, nuestra indigencia es coyuntural. Sube, baja, algunos pasan de un lado, pero hay otros países, Chile, por arte, que tienen cierta pobreza estructural, la tienen y listo, quedó ahí. Bueno, si vos decís, no, a la gente del campo, que a nadie le es conveniente darles escuelas, hospitales, policía y demás, si va por lo privado, bueno, que se las arreglen como puedan, listo. Es eso a la larga una economía de mercado pura, es la selva, básicamente. En la selva, bueno, gana el más fuerte. ¿Qué ha hecho bien Milei? Que había... Como para sacar el limpio, ¿no? Porque hemos dicho que vuelvo a lo mismo. Sí. Trabajar sobre el gasto público, sobre el déficit fiscal, era totalmente necesario. Ahora, ¿cómo? Podemos discutirlo. Podías dejarle de sacarles los beneficios que tiene Mercado Libre, que es una empresa consolidada, genial, la mejor empresa que nosotros tenemos, pero tiene un montón de beneficios que lo podrían no tener. Y decidís ajustar con los jubilados. Bueno, son decisiones. Yo digo, el gasto público podría haber bajado, sí. Al nivel que bajó, ibas a tocar cosas esenciales, seguro, imposible no tocarlas, pero había cosas que se podían manejar de otra manera. Bien, pero había que ajustar. Eso cualquier gobierno que entrara iba a tener que ajustar porque lo que habían hecho en los años anteriores era inviable. Entonces eso estuvo bien. ¿Bajar la inflación está bien? Sí. ¿A cualquier costa? No para mí, pero sí está bien que había que bajar la inflación. Había que empezar a tener cuestiones macroeconómicas un poquito mejores. Pero deciden ir por caminos más rápidos. En vez de ir por las cuestiones que deberían ser, vamos por los DNU, bueno, y ahí es donde se complica. Pero la idea no es que esté mal. Obviamente, ideológicamente, en un montón de cosas uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero lo que había que hacerse, había que hacerse. Lo que uno critica es la manera, en algunos casos, y por qué en algunas cosas sí, en otras no, básicamente. Si pensamos hacia el futuro, ¿cuál sería, digamos, un camino por el medio, digamos? Tendría que ser sin yo prefiero, en lo particular, sí. Obviamente quedó claro con lo que dije antes, pero para mí yo prefiero que la inflación baje, que baje, ¿no? Porque por más que tengamos inflación del 3, ya es alta, pero que baje más lentamente a costa de tener un tipo de cambio que no mate a los industriales del campo. O sea, que los deje ser competitivos, que nos traigan los dólares que uno necesita, te los da la balanza comercial, te los da la diferencia entre exportaciones e importaciones. Eso te da el dólar que a la larga vos vas a necesitar, porque vos podés pedirle prestado a un montón de gente, pero eso después se paga, ¿sí? O sea, te pueden entrar dólares frescos por alguna cuestión. Vos necesitas tener, como este gobierno dice, inversiones. Su lógica es, yo hago todo esto y después las inversiones caen. Ya le pasó a Macri. El segundo semestre famoso de Macri, donde iban a venir millones de inversiones, no vinieron. Porque vos, para que vengan las inversiones, necesitas tiempo y necesitas un país estable, que un tipo venga a invertir, y no solamente que la tasa de retorno sea alta, sino que el riesgo no sea tan alto. Y en este país el riesgo sigue siendo muy alto, ¿sí? Y si encima se meten los quilombos que se metió, como las criptomonedas y demás, voy a decir, ¿qué país es este? Que un presidente... queriendo o no queriendo, es parte de una estafa, ¿entendés? Entonces, y lo hace en la materia que es el mejor en economía, ¿entendés? Entonces, bueno, vamos ahí a los tumbos, seguimos a los tumbos, y ese es un problema que tenemos, que necesitamos a alguien serio. O sea, no importa de la ideología que tenga, a esta altura a mí tampoco me importa ya a esta altura, o sea,
que lo ideológico por sobre la estabilidad. Pero ahí un poco más serio, no puede hacer lo que hizo y creer que está todo bien, digamos. Está bien. ¿Por dónde tiene que ir la inversión del Estado? ¿Por la obra pública, por ejemplo? ¿O no? Sí, hay cuestiones que el Estado no puede dejarlas de hacer, que es la obra pública. Podemos discutir después que se meta en ciertas cuestiones que puede hacer lo privado. Sí, hay cosas que se meten, empresas que hace que puede hacer lo privado. Y ahora, si una empresa del Estado hace las cosas bien, ¿por qué la vas a sacar? ¿Por qué ARSAT, por ejemplo, que ha hecho las cosas bien todo el tiempo, por qué la querés sacártela de encima? O sea, la tontera por lo ideológico, decir, me saco todo de encima. No, si vos pudiste lograr que la empresa, bueno, vamos a para adelante, si funciona, funciona bien. Ahora, ¿querés meterte en cuestiones que podías hacer tranquilamente en privado? Bueno, no te metas esa, dejásela al privado, está todo bien. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay funciones básicas, seguridad, obra pública. Obra pública me refiero a esto, escuelas, comisarías, hospitales, pavimentación de lugares donde vos no llegás. ¿Querés darle al privado la ruta 7? Dásela. No tengo drama en dársela al privado la ruta 7 porque pasan un montón de gente, cobra un peaje y ahí está todo bien. Pero hay otras rutas que no tienen esa misma lógica y es imposible que se financien. Entonces, bueno, a esa donde tiene que estar el Estado, provincial, nacional, municipal, el que sea, pero tiene que estar. Porque si no, esto pasa a ser viva la pepa para algunos pocos y otros van a quedar afuera. Y van a quedar afuera, no van a poder entrar. Y no les das oportunidades. Y si no tienen oportunidades, no la van a lograr. ¿Cómo ves la provincia? La provincia está en un formato también muy parecido, porque también este gobierno, ya salió en un informe hace poquito, la que más ajustó. Y ajustó por salarios. ¿Sí? Este gobierno hasta mayo del año pasado no había dado aumentos. La caída del salario real de los empleados públicos hasta mayo del año pasado había sido del 50%. Nunca he visto en ningún lado. La mitad del valor de lo que ganaba un empleado público a mayo era básicamente la mitad. Ni siquiera Milei había ajustado tanto. Entonces ajustó mucho, ajustó en obra pública, ajustó en eso. Más allá de las discusiones si tenía plata o no tenía plata, lo podrán ver, pero sí de un lugar que decidió ajustar. Entonces ahora veremos cómo va reagrupando todas las cuestiones, porque el nivel de inicio fue de ordenamiento, con toda una cuestión judicial de por medio, pero a la larga uno quiere ver también que esto reactive. Y está muy necesitado de lo que le diga el gobierno nacional. Entonces, bueno, veremos ahí en ese sentido cómo lo va ajustando. Pero arrancó muy parecido en ese sentido. La provincia también tiene que pensar, ¿no? qué tipo de camino tiene que tomar, ¿no? O qué matrices debe tener en lo económico. ¿Cómo te imaginás vos eso? Es que eso no está claro porque pasa a ser, bueno, ¿le importa la educación? Sí, le importa la educación, es lo que dicen. La obra pública la frenaron a cero, básicamente. Entonces, bueno, ahí vamos a ver si le importa esto de la obra pública. Como dije recién, hay cuestiones que tiene que hacer la nación, otras que tiene que hacer la provincia. Los de la provincia no se están viendo, no se están haciendo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esto se alimenta, porque es necesario. A ver, veníamos de desempleo siempre históricamente muy bajo en la provincia, ahora subió un poco, no es algo para alarmarse, pero gracias a que venían con un desempleo bastante bajo, ahora se mantiene. Pero si vos seguís con esta política vas a tener problemas en la construcción, que siempre fue un motor de la provincia, y en otros lugares. Entonces, bueno, veremos cómo se reactiva la provincia en consonancia con lo que pueda pasar con la nación, o si solamente tenemos que esperar que a la nación le vaya bien para que a nosotros nos vaya bien y cruzarnos de manos. Eso es lo que todavía le falta decir, bueno, este gobierno provincial, ¿qué va a querer hacer? Porque por el momento es ese, yo lo que se termino sintiendo que es la foto de ese informe que salió diciendo, che, San Luis está primera entre las provincias que más ajustó. Bien, bueno, tenías que ajustar, ajustaste. Había más gastos que... Bueno, ponele que sí. Pero ¿y ahora? ¿Cómo, para dónde vamos? ¿Cuál es el perfil que le vamos a dar? Veremos en el discurso del gobernador en el primero, pedido para ver, porque el de la anterior fue como diciendo, bueno, me critico al anterior, ajusto por todos lados, bueno, ya está, pasó un año, para dónde va a ser el rumbo, y eso es lo que uno espera ver del gobernador actual para ver qué rumbo le quiere dar a la economía. Mariano, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo sobre todo, y bueno, y por contarnos tu visión, tu pensamiento sobre cómo estamos viviendo nuestra realidad. Y gracias por venir a nuestro estudio. Cuando gustes, por aquí andaremos. Muchas gracias.